Buenas noches, hermanos. No sé si me escuchan. Buenas noches, pastor. Sí, sí le escuchamos. Bueno, sí le escucho. Muy Buenas bien, noches, creo pastor. que ¿Sí se escucha? muy bien. Debo presentarme solo. Esperaba que alguien, alguien presente, pero bueno, voy a presentarme. Bien, ya algunos conocen. Mi nombre es Alfredo Villalta. Soy pastor de la Iglesia Presbiteriana acá en San Juan de Miraflores. Y esta vez me encargaron dar esta clase sobre casa iglesia. Creo que están al tanto todos. ¿Están Sí, al tanto pastor. sobre esta clase? Sí, Ya, muy bien. ¿Y tienen tolerancia de inicio o ya debo empezar desde ahora? Porque yo tengo una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Y voy a pasar lista entonces. Y también me gustaría si pueden prender su cámara para saber quiénes están y con quién estoy hablando, ¿no? Bien, vamos a pasar Altamirano, Bejarano, Alexis. Altamirano, Bejarano, Alexis. Bobadilla, Julquitante, Luis. Cabello Bravo, William. Chávez Gómez, César. Díaz Ahumada, Leoncio Salomón. García Camaní, Carlos. Carlos está. Presente. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches. noches. Girón Macalupú, Camil. González Cruz, Henry. Lezameta, Apac Pablo. Melgarejo Macharé, David. Melgarejo Macharé, Iván. Murillo Peña, Leila. Pino Rodríguez, Aide Luz. Seminario López segundo. Aldo Vigo. Esta la remedieron, pero veo que aquí está Julio César. sí, pastor. Buenas noches, presente. Sí, pero en la lista no estabas. Eh, no sé, pero más antes estaba el curso de tesis estaba jueves, pero cambiaron, diré, la fecha en el cual, diré, toca este curso ahora. De repente se hubieran equivocado. Ya, sí, por mitad lo han partido ese curso. Sí, ¿Y quién más está que no mencioné? Wilson. Tu Sí, pastor, buenas micrófono. noches. Ya, tu nombre es Wilson. Chapa, ok. Ya. ¿Alguien más que está ahí no mencionado? Bien, tengo tres alumnos. Eh, muy bien, vamos entonces a empezarlo. A ver, Wilson, ¿puedes levantar una oración para empezar nuestra clase? Amén, pastor. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y honra tuya. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiando este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya les dije mi nombre, entonces mm, son 4 clases de 3 horas cada una. Y hoy es el primer lunes que nos toca, entonces durante 4 lunes. Y el curso se llama Casa Iglesia. Y aquí tenemos el sílabo que espero también ya les hayan hecho llegar. Yo lo envié a la administración.
o si no ya les harán llegar luego. Es un curso que aborda de manera teórica la solución bíblica que el Nuevo Testamento ofrece para hacer frente a las situaciones o problemas de la iglesia en la actualidad, ¿ya? Pero la iglesia latina especialmente. Y a través de este curso vamos a proporcionar al estudiante algunos principios, algunos conceptos y procedimientos, herramientas necesarias para el ejercicio pastoral, ¿no? Y desde una perspectiva de la iglesia y especialmente desde inicio de la iglesia, cómo fue constituida y cómo de repente, 2000 años más tarde, la iglesia en la actualidad ha cambiado su rumbo. Entonces, a través de este curso, podamos volver a esa iglesia en sus inicios y ver si es o cómo se aplica en nuestro contexto, ¿ya? Esa es la descripción y como ya le dije, son cuatro clases que tenemos, entonces también tenemos 4 objetivos. En esta primera clase, el objetivo es que el estudiante comprenda la principal causa de la crisis eclesial de la iglesia en la actualidad y también sea capaz de identificar la solución bíblica neotestamentaria. Y también está para la segunda clase el objetivo, ¿ya? Que el estudiante comprenda el fundamento bíblico de casa iglesia y cómo debe ser entendida la iglesia hoy en día. También el tercer objetivo es sobre la tercera clase. A través de esa clase vamos a conocer los pasos para el establecimiento de casa iglesia y cuáles son los principales desafíos del proceso o en el proceso. Y finalmente, en la cuarta clase, el estudiante comprenda los beneficios de casa iglesia a través del análisis de casos actuales y prácticos en congregaciones nacionales e internacionales que están aplicando el sistema de casa iglesia. Y ahí tienen una sumilla de lo que se va a tratar en cada clase. La primera clase hay una sumilla y también hay otra sumilla de la segunda clase, de la tercera y de la cuarta clase, ¿ya? Los temas que se van a tratar en cada clase. También ahí está el contenido temático por clases, los temas que puntualmente se van a hablar durante el desarrollo de este curso. Igual, ya ahí lo tienen, ya de manera, diríamos, un poco más bosquejado ya, o enumerado, como quieran llamarlo. Y bueno, ya saben la metodología como es, virtual, la enseñanza. Y también, bueno, es importante señalar el sistema de evaluación. ¿Ya? La asistencia se considera 20%, la participación 20%, el examen, va a haber un examen 30% y un ensayo. ¿Ya? Quizá al final de esta clase voy a explicar un poquito más sobre el ensayo de 4 o 5 páginas. Bueno, ese requerimiento que me han hecho llegar. Y también ahí tienen la bibliografía para su trabajo o para el ensayo, que tiene que tener algunos argumentos. La tienen ahí enumerado, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos con el sílabus en este primer momento. Si alguien tiene alguna inquietud respecto del sílabus, puede preguntarlo, si no, yo puedo continuar ya con la clase en sí mismo. Con la clase. Muy bien. En esta primera clase vamos a ver entonces qué es casa iglesia y la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Ya? Especialmente vamos a ver la crisis de la iglesia contemporánea.
¿ya? La crisis de la iglesia contemporánea. Cuando hablamos de la iglesia, tenemos que hablar del principio de la gran comisión y el propósito de la iglesia, que se describe ahí en Mateo, ¿no? El capítulo 28, en la gran comisión, ¿no? Donde el Señor Jesús, antes de la ascensión, mandó a su iglesia, como le había sido dada toda potestad, de que vaya y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Luego la forma, bautizándolos, enseñándoles, ¿no? Y acerca de las cosas que han visto, y Él estará con él hasta el fin del mundo. Diríamos, ese es el principio fundamental de la existencia de la iglesia. Ese es el principio, ¿no? La iglesia debe de existir para ir, salvar las almas y hacer discípulos. Partiendo desde ahí, desde esa voluntad del Señor Jesús y a través de la historia de la iglesia, podemos ver que 20 siglos después la iglesia se ha apartado desde su propósito original. Ya se ha apartado desde su propósito original. Y aquí en esta primera parte, entonces vamos a ver cuáles han sido las causas de esa esencia bíblica del propósito de la iglesia en su inicio. Por lo cual vamos a citar algunos autores, como Gary Derinson, y lo primero que él dice acerca de la pérdida del propósito de existencia de la iglesia. Cargador, Miriam. ¿Me escuchan? Menciona que la iglesia recibe sus propósitos por el mandato de Jesús de ser discípulos. Por tanto, dice cada iglesia, y basa su afirmación en Mateo 28, 18 al 20, lo acabé de mencionar. Por tanto, cada iglesia debe ver su propósito principal como un lugar de instrucción en la fe, el estímulo mutuo y la edificación de sus miembros. Según el autor, ese es el propósito de la iglesia. Y también Paul Pomerville, en su libro de texto de estudio independiente, Introducción a las Misiones, afirma que la Gran Comisión revela la clave de la estrategia misionera de Cristo en el hacer discípulos, siendo su meta principal el predicar, testificar, bautizar y enseñar todos los medios para alcanzar la meta del discipulado. Daniel Akin, en su comentario expositivo a la exaltación de Jesús en Apocalipsis, dice que las iglesias que agradan a Cristo son aquellas que toman en serio sus últimas órdenes de marcha dadas justo antes de ascender al cielo. Aquí cita a Oswald Smith, y Oswald Smith dice que cualquier iglesia que no esté seriamente involucrada en ayudar a cumplir la gran comisión ha perdido su derecho bíblico a existir. Por eso decimos nosotros, ¿verdad?, que si la iglesia no cumple este propósito, no tendría que llamarse iglesia. Es como decir, ¿verdad?, que si vamos a la esquina, a alguna panadería, a comprar pan, esta panadería tiene su letrero que dice panadería, no sé, Laurita, panadería Don Nicanor, o nombre que se le haya puesto. Y vamos a comprar pan y nos dicen que no hay pan. Y eso pasa una vez, quizá el segundo día, tercer día. Y si no encontramos pan en la panadería, entonces nosotros diríamos, pues entonces que saquen el letrero y que deje de ser panadería ya que no encontramos pan. De igual manera o similar manera, si la iglesia no salva las almas y hace discípulos,
debería dejar de llamarse la iglesia del Señor. Entonces, de una u otra forma, a través del tiempo, se ha ido perdiendo, diríamos, ese propósito de la existencia de la iglesia. Una segunda causa es la distorsión del concepto de crecimiento de la iglesia. Y aquí vamos a citar a Juan Wagenbell. Él escribe este libro de Crecimiento Integral. Y este autor afirma que el crecimiento ha experimentado varias etapas y crisis, lo cual comenzó con la visión de renovar las iglesias establecidas para que sean más evangelizadoras y dinámicas, de manera que que los creyentes se entusiasmaran con su fe y cumplieran la tarea de la gran comisión, ¿no? La comisión de Mateo 28. Luego el autor se enfoca en aquellas estrategias que podían dar más crecimiento numérico a la iglesia. Y aquí el énfasis era descubrir los elementos vitales de la materia y diseñar una metodología que condujera al crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, estudiar la demografía de una comunidad para ver dónde situar una iglesia nueva. Asimismo, el autor afirma que efectivamente este concepto ha ido transformándose a través del tiempo hasta llegar a lo que percibimos hoy en día. Así que después de mostrar este proceso de cambio, Wagenbell afirma que el crecimiento se debe de pensar más en términos de efectividad ministerial y en cumplir los propósitos de Dios y su misión en la iglesia local. Se debe pensar y actuar en una forma congruente con la efectividad ministerial, partiendo de los mandatos bíblicos para toda la iglesia y a la misma vez reconociendo las particularidades del contexto local. Dependiendo del lugar, se tendría que ver qué tipo de iglesia se establecería. Otro autor también, Will Mancini, quien escribe Iglesia Única, como los líderes misionales defienden la visión, dice que en la actualidad existe una preocupación desmesurada por los números e incluso esta estrecha, pero erróneamente relacionada con un indicador de crecimiento de la iglesia. Se ha puesto tanto énfasis a través del tiempo de ver cómo hacemos para que la iglesia crezca. Solamente importa que crezca la iglesia. Asimismo, este autor dice que algunas iglesias se enfocan en la cantidad de miembros de sus congregaciones y diluyen la importancia de la calidad. Es una iglesia que tiene que ver con cuántos miembros, no qué tipo de miembros quieren. El problema de aplicar algunos buenos métodos de crecimiento es que funcionan, pero así solo generamos oportunidades de hacernos esclavos del crecimiento. Lo dice esto Will Mancini. Eso es, estamos hablando aquí de la distorsión del crecimiento de la iglesia. También en Christian Swart, en Desarrollo Natural de la Iglesia, él habla de un crecimiento tecnocrático. Y para explicarlo, hizo la ilustración en la que unos hombres están jalando una carreta. Esa ilustración es de su libro de Desarrollo Natural de la Iglesia. Esta ilustración de hombres jalando una carreta de peculiares ruedas cuadradas, sin embargo, lleva como cargamento un montón de ruedas redondas. ¿Qué quiere mostrar el autor con esta ilustración? Para el autor, esta figura representa a cabalidad
lo que sucede con la iglesia de hoy en día. Muchas iglesias buscan avanzar y servir en la obra de Dios con la mejor de las intenciones. Sin embargo, no lo están haciendo de la manera correcta, aun cuando el propósito sí lo es. Tal y como se aprecia en la imagen, estos hombres están trabajando duro para transportar la carreta, pero ellos lo están haciendo con ruedas cuadradas, teniendo a su disposición ruedas que sí les permitirían realizar su propósito con mucho menos esfuerzo y de manera más rápida. El autor concluye que las iglesias también desarrollan sus ministerios utilizando las herramientas o métodos equivocados. Dentro de ellos incluyen los métodos seculares o administrativos. Y es esto justo lo que no les permite cumplir su propósito de manera debida. Esto quiere decir que las iglesias están usando sus propios medios o fuerzas, pero la solución es utilizar los métodos que Dios mismo ha proporcionado a su iglesia para edificarla. Esa es la distorsión cuando demasiado se enfoca el crecimiento numérico antes que el crecimiento cuantitativo de la iglesia o de sus miembros en sí. También otro problema que encontramos es el sincretismo e influencia de métodos seculares, ¿no? Timothy Keller, en Una iglesia centrada, un libro que él escribió, dice lo siguiente: con el tiempo, todas las iglesias, sin importar cuán sólidas sean sus teologías, tienden a perder de vista la singularidad del evangelio y caen en prácticas que se ajustan a otras religiones e incluso a prácticas antibíblicas, con el propósito de ganar. No importan las formas, con el propósito de que la iglesia crezca. Hay diferentes prácticas, mezcla de la cultura quizá, que se han incrementado o se han adherido al interior de las iglesias. Deiros, citando en Roldán cuando escribe en el 2011 la Iglesia Latinoamericana, su vida y su misión, él expone acerca del concepto del sincretismo religioso, el cual tiene que ver con la unión de distintos elementos religiosos y culturales, tomados de diferentes sistemas, incluso no cristianos, en una nueva totalidad o sistema que pervierte el evangelio. En América Latina, una enorme cantidad de iglesias evangélicas manifiestan rasgos de sincretismo en su fe y sus prácticas de fe. Aun cuando el vocablo sincretismo no aparece en la Biblia, el concepto sí está presente, ya que toda forma de sincretismo es contraria a la voluntad de Dios e infringe el primer mandamiento que ordena: no tendrás dioses delante de ti. El evangelio o el neopaganismo, del cual habla Carl Brittin y Robert Jenson, menciona ciertos autores que han expresado su preocupación por la entrada a la iglesia de un neopaganismo. Os Guinness ha sugerido que el problema es que las iglesias están siendo a menudo bastiones involuntarias de una versión secularizada de la cristiandad, y por eso las dos características más fácilmente reconocidas de la secularización en América Latina
son la exaltación de los números y de la técnica. ¿Cómo hago para crecer y de qué manera lo hago? Eso es lo que para algunos más importa. Entonces, de esa manera la iglesia ha ido, diríamos, alejándose desde su propósito original, perdiendo, diríamos, el principio de su existencia. ¿Para qué está la iglesia? ¿Qué es lo que debe hacer? Buscando la manera en cómo crezca, en cómo nos volvemos más efectivos evangelizando. De esa manera nos hemos nos hemos alejado, dejándonos llevar por las formas, los métodos y otros sistemas que, si bien han sido usados de repente de manera secular en las empresas, ahora también queremos usarlos para hacer crecer la iglesia. Y así entonces también nos hemos alejado y podemos también hablar de la desviación en el estilo de liderazgo cristiano. Estas, diríamos, causas que yo he enumerado aquí son solamente, diríamos, se ha agrupado en 4, pero tenemos diversas y muchas causas quizá de este alejamiento. El propósito de la iglesia, basados en Mateo 28 y la Gran Comisión, que la voluntad última y primera del Señor Jesús antes de ir al cielo era, ¿no?, que como se le ha dado tanta potestad, ¿no?, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces el propósito de la iglesia es salvar las almas y hacer discípulos. Partiendo de esa premisa hemos estado viendo entonces a través de la historia cómo por buscar el crecimiento de la iglesia nos hemos alejado tanto desde este propósito original. Primero habíamos mencionado la pérdida del propósito de la existencia de la iglesia, y aquí he citado 3 autores. Estoy repitiendo porque ustedes no veían la diapositiva, lo siento. Si alguien tiene que decir algo, si no sé ni dónde estamos y tampoco sé dónde están ustedes. Y luego la distorsión también del concepto de crecimiento de la iglesia, ¿no? Y cómo hemos visto que por buscar las formas o los métodos nos hemos alejado del propósito original. Y luego el sincretismo, influencia de métodos seculares adentro de la iglesia. El mismo propósito de que la iglesia crezca, no importa qué método uso. Lo importante es el crecimiento. Y finalmente, la desviación en el estilo de liderazgo cristiano, ¿ya? También tiene que ver mucho, mucha responsabilidad, por no decirlo culpa, también tiene que ver el liderazgo. Y ahí podemos citar a este autor Gordon, Bob Gordon, en su libro Construyendo Líderes y desarrollando la vida y el liderazgo del cuerpo de Cristo hoy en día. Él dice lo siguiente: hay una gran necesidad de verdadero liderazgo y madurez en el cuerpo de Cristo. En nuestra época, ya que los líderes no son llamados para dominar a la gente de Dios despóticamente, y tampoco la gente de Dios es llamada para ser liberalista. Esto exige una balanceada visión del liderazgo. Ni un líder déspota, ni un miembro o creyente liberal. Hay que buscar una compatibilidad o un punto medio entre ambos. De igual forma, también autores como Pablo Deiros, en Liderazgo Cristiano, él escribe esto en 2008, dice lo siguiente: existen hoy muchos tipos y grados de liderazgo. El desarrollo y sofisticación de este aspecto de la vida social y organizada ha sido astronómico en las últimas décadas. Hemos elaborado las más puntillosas teorías y estrategias relacionadas con el liderazgo.
Sin embargo, continúa habiendo mucho debate en el tipo de liderazgo de las iglesias, en el tipo de liderazgo que las iglesias necesitan en estos años iniciales del nuevo milenio. La literatura especializada en el tema ha puesto un fuerte énfasis en señalar la necesidad de desarrollar un liderazgo propiamente cristiano, diferente del que caracteriza al mundo globalizado actual. Entonces, estos autores están reconociendo que el liderazgo también está desviado desde el propósito inicial de cómo era en la iglesia en el Nuevo Testamento. También René Padilla, en su libro Bases Bíblicas para la Misión, él dice y enumera aquí 5 características que bosquejan el liderazgo de la iglesia del Nuevo Testamento, lo cual nos permitirá identificar cuáles son las diferencias con el que se desarrolla en la iglesia actual. Él está poniendo, diríamos, a la luz cómo era el liderazgo en el Nuevo Testamento y cómo es el liderazgo en la iglesia de hoy en día. Por ejemplo, él dice lo siguiente: en la iglesia del Nuevo Testamento no había roles rígidos entre los líderes de la iglesia. Aun cuando se reconoce que las labores de los apóstoles debían concentrarse en la predicación y la oración, no se menciona que ellos no debían servir a las mesas. Es más, al principio ellos mismos lo hacían. Analizando la labor de los diáconos, aquellos quienes fueron asignados para servir a las mesas y atender a la gente necesitada, luego la Biblia refiere que esos diáconos fueron predicadores y evangelistas. Ahí tenemos el ejemplo de Esteban. También René Padilla dice que las personas que sirvieron para la extensión del evangelio fueron elegidos de diferentes trasfondos. Los apóstoles tenían diferentes contextos sociales, culturales y niveles de instrucción. Y ya después de la ascensión de Jesucristo, la Biblia habla de diferentes personajes también con una gran variedad de los contextos anteriormente mencionados. Otro punto es, y dice este autor, que es dudoso que se haya practicado la ordenación que divide un grupo de líderes del resto de laicos. Si bien es cierto, la Biblia menciona el hecho de la imposición de manos, lo cual denota la asignación de un cargo en específico. Sin embargo, también incide el hecho de que cualquier miembro de la comunidad de creyentes en quien la iglesia reconozca el don del Espíritu Santo podría ser líder. No había, diríamos, esta separación entre un liderazgo profesional y un liderazgo laico, ¿ya? También habla este mismo autor que los misioneros profesionales, por así decirlo, Pablo, Bernabé y Silas, por ejemplo, participaban en la vida de servicio de sus iglesias. Antes de realizar los viajes misioneros, ellos se encontraban sirviendo en la iglesia, preparando la comunidad de creyentes para continuar con la obra. Y luego de esas labores al hacer esas labores, ellos fueron apartados para ir como misioneros. El liderazgo cristiano no tenía nada que ver con el ejercicio de poder y autoridad, ¿no? Aun cuando las congregaciones cristianas reflejaban una variedad de modelos de organización debido a la influencia social y cultural que presentaban, lo que siempre caracterizaba a todas es el liderazgo compartido y participación de todos sus miembros en el ministerio.
Eh, ya que hemos visto, ¿no?, que existe la consciente necesidad de transformar el estilo del liderazgo de las iglesias actuales, y aquí a través de lo que estamos ahora repasando, podemos de pronto identificar las características del liderazgo cristiano nuevo testamental. A estas alturas, quizá nosotros, por la práctica de la iglesia contemporánea y también por la iglesia en la cual están sirviendo, espero que cada uno de ustedes deben darse cuenta qué tipo de liderazgo es, ¿verdad? Ante lo que acabamos de ver, ¿no?, acerca de todas estas situaciones que han sumido a las iglesias en esa crisis profunda, podemos reflexionar en esta pregunta y comentario que hace Alfred Fuen el año 2001 en su obra, y dice lo siguiente: ¿acaso la historia de 20 siglos de cristianismo no ha demostrado que el plan de la iglesia primitiva es el único que se adapta a todo tiempo y lugar? Es más flexible en su adaptación a las más diversas condiciones, es el más capaz de resistir y soportar las persecuciones, y que ofrece el máximo de posibilidades para el pleno desarrollo de la vida espiritual. Cada vez que el hombre se ha creído más inteligente que Dios, que ha desarrollado laboriosamente un sistema religioso mejor adaptado a la psicología del hombre, más acorde con el espíritu del tiempo presente, en lugar de seguir simplemente el modelo neotestamentario, su intento ha tenido corta vida por el fracaso debido a alguna dificultad imprevista. Todas las herejías y desviaciones de la iglesia surgen del abandono de las escrituras y del modelo de la iglesia que ellos ofrecen. Ante esto, nosotros podemos ver entonces de qué manera hemos ido alejándonos del propósito de la iglesia en su origen. Frente a esta crisis que atraviesan las iglesias contemporáneas, ¿cuál es la única solución? Aquí podemos entonces parar un momento para reflexionar. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta al respecto? Puede hacerla. Siento mucho que no he podido activar mi cámara. Espero el receso, porque acá hay después tenemos un receso de 15 minutos para ver que alguien me ayude a activarla. No sé qué es lo que pasa. Pero hasta aquí, a ver si alguien puede compartir algo, tiene alguna inquietud, de repente no entendió algo de lo que he explicado. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, Pablo. Sí, Buenas Pastor, no sé noches. si nos puede dar algún alcance un poco más del sincretismo. Ya hemos hablado. Vamos a regresar entonces, ¿ya? Ya, vamos a hablar acerca del sincretismo, ¿verdad? Habíamos dicho entonces acerca del sincretismo, ¿verdad? Eh, diríamos, adoptar las formas de la cultura. Por ejemplo, ¿no? En nuestro pueblo, en la sierra o al sur del Perú,
podemos ver cuando los españoles vinieron, ellos no importaba lo que pensaban, diríamos, los indígenas o la gente antigua. Entonces, aceptaban, diríamos, sus creencias más la religión católica de aquel entonces. Y hasta el día de hoy podemos ver en algunos techos un torito de Pucará y al lado una cruz. Entonces, por un lado, está la creencia antigua y por otro lado está lo que trajeron, diríamos, los españoles. Entonces, esas dos se juntan, esas dos creencias se juntan y con tal de ganarlos, aún sin que sean convencidos de dejar, diríamos, su confianza o su fe en el torito de Pucará, lo aceptaban tal cual y lo introducían a la iglesia. Y ahí podemos ver, diríamos, una forma de repente simbólica o física de que es aceptar algunos otros creencias, son métodos y juntos con tal de ganar a alguien. ¿Me entiendes? Pablo, ¿me Sí, sí, pastor. entendiste? Sí, pastor, correctamente. ¿Ayuda en algo eso para tu pregunta? Sí, pastor, bien clara la sesión que nos está dando para tener en cuenta, ¿no? Ese Sí, es es que normalmente aceptar, o ahorita se sea, está aplicando, señor pastor, en las iglesias, el si costumbre. no es que dejen todo, sino aceptarlo aún con sus creencias, ¿entiendes? Aun Sí, sí, cuando eso va en contra de lo que la Biblia dice. exacto, ¿no? Muy bien, Pablo. ¿Alguien Sí, más? pastor. También se Gracias. evalúa la colaboración, ¿eh? En clase. Pastor, buenas noches. Sí, Carlos. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Recién acabo de llegar del trabajo. Y yo pensaba Pastor, yo veía dos pastor, alumnos ahí con cámara y la pista y pensaba que estaba más bien en el circuito de Rápidos y Furiosos. sí, pastor. Pastor, y sí, yo realmente este curso lo he querido, lo he querido experimentar ya hace mucho tiempo porque tengo mucha curiosidad, ¿no? Sobre este tema, ¿no? De Casa Iglesia, ¿no? Yo tengo una preocupación, por ejemplo, no preocupación, ¿no? Sino que veo que, por ejemplo, en mi congregación, este, hay un grupo de adolescentes jóvenes, ¿no? Que se reúnen en casa, ¿no? Es su célula de adolescentes, ¿no? Y veo la concurrencia con lo que ellos se reúnen en la casa de estos hermanos que son una familia, ¿no? Pero veo la falta de inconcurrencia cuando es un sábado en la iglesia no vienen, ¿no? Pero veo que más se reúnen en las casas que en la iglesia, ¿no? Entonces, por ende, es que al tener este curso, creo que voy a poder aclarecer más, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Porque nosotros sabemos por historia, de la Biblia, ¿no? Que la iglesia se formó en las casas, ¿no? No, entonces, eso es lo que yo anhelaba este curso porque voy a poder salir de tantas cosas que quiero saber, ¿no? Referente a Casa Iglesia y con referente cómo se reúnen los hermanos en las casas y sobre todo, qué resultados tiene. Eso es lo que quería acoplar, pastor. Gracias. Carlos, sí, lo que tú dices es correcto, ¿no? Ya al final el propósito también de este curso es que puedan, aunque no, ¿cómo podríamos decir? En estas 4 clases es bastante acelerado, diríamos, y estamos tratando de condensar, ¿no? La esencia de la casa iglesia, pero el propósito es que puedan entender, en primer lugar, en esta primer clase, la necesidad de volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Las formas, los métodos, el liderazgo nos han desviado a través del tiempo, no con mala intención, sino en buscar evangelizar, alcanzar, ¿no? Crecer, pero nos hemos alejado de la iglesia en su origen, ¿no? Entonces, a través de este sistema de casa-iglesia es
restaurar solamente, ¿no? La esencia y la forma de la iglesia primitiva, o primigenia, o la iglesia del primer siglo. Bien, bien, Carlos. ¿Alguien más? Bien, aprovechando esta pausa, ¿alguien más llegó por ahí antes de que lleguemos al receso y no ha pasado lista? Pastor, Leo Díaz, buenas noches, sino que un poco complicado acá la señal en Chocó. Ya, Leo Díaz. Pablo también, pastor. Pablo. Sí, Pablo lo llamé y no estaba. Ya, a ver. Muy bien. Sí, Pastor, buenas noches. sí, Le saluda César Chávez, César Chávez. el único pastor. Chávez, Chávez Gómez, ¿verdad? Chávez Gómez, pastor, Chávez Gómez. Muy Gómez Bolaño bien. no, Gómez Gómez. Sí, César Genaro. El único pastor. Bien, bien. Bien. Pastor, Sí, bien. bueno, yo me acabo de llegar, pastor, el trabajo estoy recién en mi casa y estoy escuchando un poco. Quisiera saber sobre el propósito que existe en la casa iglesia. Claro, no como en la iglesia, ¿no? Pero sí visto en el término, este, yo por ejemplo agarró un punto, yo pertenezco a la iglesia Gracia de Dios, ¿ya? Yo soy estoy liderando el ministerio de varones y, y antes, ¿no? Y todo eso, lo que yo estamos haciendo es, estamos haciendo visita a los hogares, a cada hermano, a cada varón, y estamos haciendo ahí como una reunión, ¿no? Llegando a evangelizar, quedarnos un rato ahí y visitarles, pero no a cada uno de ellos y animarles también ese término, ¿no? Y bueno, el concepto de este crecimiento en casa iglesia. Bueno, y veo, ¿no? Que me puede un poquito enfocar a lo que usted está explicando, ¿no? En este métodos seculares para poder nosotros tomar no esa desviación, ¿no? Junto a seguir liderando y enseñando el cristianismo, ¿no? Lo que Dios quiere, ¿no? Porque finalmente ahí en la casa lo que yo veo, no solamente veo a padres, veo a jóvenes y adolescentes, que en la iglesia hay jóvenes adolescentes y que los padres animan a sus hijos, ¿no? Porque eso es lo que uno quiere, ¿no? Que sus hijos también llegan a la iglesia con estos ministerios de adolescentes y jóvenes, ¿cierto? Y también tanto a las mujeres que son de Liga de Damas. Y es un propósito, ¿no? De agarrar una familia completa, ¿no? Entera ahí y animarles, ¿no? A que ellos conozcan la palabra y que, bueno, y que la familia crezca en Cristo, ¿no? Sí, ¿Aló? César, te escucho. Sí, los principios bíblicos sobre la iglesia o la casa iglesia, casi la mayoría de los pastores lo conocemos, también los seminaristas o los que están en el seminario y quizá los hermanos, ¿no? Entonces, casa iglesia y a través del sistema de casa iglesia, diríamos es la forma práctica de cómo vivir o hacer para que la iglesia sea conforme a la iglesia del Nuevo Testamento en su inicio, ¿no? Como ya expliqué, algunas razones nos han llevado a alejarnos de tanto del propósito de la iglesia en su origen, ¿no? Y las formas, ¿no? La búsqueda, en buena medida la búsqueda del crecimiento de la iglesia, sin embargo, ha afectado tanto que algunos se han visto solamente en cómo crecen, más no en cómo está la iglesia, en cómo se forma, en Pastor, pero la calidad de los creyentes, sino solamente en los números, ¿no? sí, Y por pastor, pero eso, el sí, punto, pastor, es que, el punto, pastor, es que, el punto es que, ¿cuál es el motivo de ir a una casa? Es que esa familia se salve, ¿no? Es de la cabeza, ¿no? Y viendo el tema que cuando tú vas a un hogar, encuentras crisis, porque a veces hay problemas, y a veces hay los padres que no se llevan bien. ¿Y qué faltaría ahí? Eso, ¿no? sí, Ir a sus casas, ¿no? Y hacer una reunión ahí, como una casa iglesia, ¿no?
Más adelante vamos a ver las ventajas y desventajas, Ah, bacán, chévere. pero sí, pero uno de los, diríamos, es romper, por ejemplo, el prejuicio. Si alguien, como dijo hace un momento Carlos, lo invitas a la iglesia, no viene, pero lo invitas a Mm, una casa, va. sí, Entonces pues. también es una forma de evangelización, rompiendo el prejuicio que hay contra la iglesia actual, ¿no? Entonces hay muchas ventajas por hacerlo, ¿no? Y luego vamos a ver qué se logra y todo, ¿no? Ok, pastor. Gracias. Muy bien. Estoy dando oportunidad para que haya colaboración de algunos de los demás presentes. Y así sé que están vivos y presentes. Uno de los factores a veces también de la iglesia, o bueno, cuando tú visitas a los nuevos congregantes, o a los que visitas, perdón, no son congregantes, a veces cuando es pequeña la zona o la localidad, el barrio, como que, no sé, yo he llegado a analizar, cuando es pueblo chico, repercute a veces el estilo de vida de las personas y no quieren llegar por eso, ¿no? Por eso que a veces visitar las casas un tiempo genera un poco de amistad con esas personas, invitarlos a participar en algunos eventos de la iglesia o días festivos, tiene a veces un mejor trabajo, ¿no? O sea, empezar por casa, hacerlo amigo, que de frente invitarlo a la iglesia. No sé si me dejé entender. Pues sí, ese de romper la barrera de objeción que hay para ir a la iglesia. Ujú. Muy bien. A 8:30 tienen ustedes su break, ¿verdad? Dura 3 horas la clase de 7 a 10, entonces 8:30 nos les corresponde. Vamos a continuar entonces, ¿verdad? Ya hemos visto ante esta situación entonces evidente de la necesidad que hay o la crisis que hay en la iglesia, la ansiedad de volver. Entonces podemos ver cuál es la solución, ¿ya? ¿Cuál es la solución? René Padilla propone, dice, la imagen de la iglesia cristiana que aparece en el Nuevo Testamento es una comunidad que desafía a la iglesia moderna a reconsiderar patrones de vida eclesial y misionera. La iglesia moderna más, su preocupación mayor ahora es el tipo de templo, el lugar donde está ubicado, y hay mucha preocupación de pronto por embellecer los templos. No digo que no los tengamos, sino de embellecerlos o de ver cuán grandes son. Y me apena a mí tanto que, por ejemplo, ¿no? Hemos sido nosotros admiradores del movimiento de crecimiento de la iglesia coreana. Eh, mucho hemos admirado. Por gracia de Dios, yo estaba visitando hace 2 meses atrás y me apena ver, ¿no? Su afán tan grande como ya son, diríamos, décadas de cristianismo. Sus templos ya están un poco antiguos y ahora su afán muy grande es de modernizarlos. Y gastan millones de dólares en modernizarlos, dejando de lado, por decir, la misión que Corea, después de Estados Unidos, era el país que más misioneros tenía en el mundo. Y dejando de lado el amor por la misión, ahora es el tiempo de la reconstrucción de los templos. Y también sorprendente, por ejemplo, que ahora ya antes sin falta en los templos había culto el miércoles, ahora en algunos templos ya no lo hay, en algunas iglesias grandes. Es sorprendente que tampoco hay escuela dominical para niños en algunas de estas iglesias grandes. ¡Wow! ¿Se imaginan que
El cristianismo en Corea era muy fuerte y ahora se está volviendo tan, diríamos, frío. Y, mm, han perdido amor por la misión, están en una etapa de modernización, de buscar la comodidad de los miembros, y por eso es necesario en el contexto, y también Europa, ustedes saben, Estados Unidos, es una iglesia nada más nominal, y necesario entonces que podamos mirar cómo era la iglesia en el inicio. Bien, Stephen dice que Dios nos ha dejado ejemplos concretos de cómo establecer una iglesia como la del Nuevo Testamento, y como sostiene Dilo, si uno sigue estos patrones, se puede esperar resultados neotestamentarios, ¿no? Muchas veces estamos pensando en el contexto actual, ¿no? Muchas veces estamos pensando en la actualidad, ¿no? En cómo hacer en la actualidad, dejando de lado el inicio de la iglesia, cómo esta iglesia a partir de Pentecostés empezó a multiplicarse después de la predicación de Pedro, de 3.000, 5.000 convertidos. No había, diríamos, un mega templo, una mega iglesia. Sin embargo, ¿cómo estas iglesias, estas creyentes en su inicio lo hacían para poder congregarse, para poder compartir la vida? Entonces, si nosotros volvemos a la iglesia del Nuevo Testamento, entonces encontraremos la manera de cómo revertir la situación en la que hoy estamos inmersos en la actualidad, ¿no? En muchas iglesias, los asistentes, diríamos, fieles son los viejitos, ¿no? Y la juventud, ¿dónde está? Los adolescentes, ¿dónde están? Los niños, ¿dónde están? Tenemos que volver. Después, Ruiz dice que en este momento crucial en la historia de la Iglesia de América Latina, tenemos el llamado de volver a los orígenes, a redescubrir la imagen de la iglesia que estaba en el corazón de Dios cuando la develó a sus discípulos a través de Jesucristo. Hasta ahí tenemos que regresar, ver cuál era el deseo del Señor para su iglesia, cómo Él la podía ver, cuán lejos nos hemos ido, ¿no? A través de 20 siglos, ¿no? Y nosotros ponemos como ejemplo, ¿no? La iglesia ha llegado aquí con el mensaje de Jesucristo o el deseo, propósito de Jesucristo, como el teléfono malogrado, que es algo que ustedes conocen, ¿no? Se le dice algo a alguien y luego lo dice a otra persona. Esa persona cambia, aumenta o quita palabras, le dice el siguiente, y al final lo que llega no es nada que tiene relación con el mensaje inicial. Si eso es solamente, diríamos, en algún momento de la vida de llevar un mensaje, ¿cómo se cambia este mensaje siglo tras siglo, década tras década, y después de 20 siglos estamos tan lejos de ser la iglesia de la cual el Señor Jesús se agradaba o anhelaba que sea? Por eso estos autores dicen que sí, la única solución a este problema de la iglesia en la actualidad es que podamos volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Eso es lo único que nos queda a nosotros, que podamos regresar. Muy bien, luego vamos a pasar a ver las características prácticas de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora hasta aquí hemos visto la problemática de la iglesia a través de la historia, o hasta este tiempo. De manera un poco puntual, no es extensa, quizá hay muchas causas
problemas que se han suscitado, pero de manera un poco puntual para que seamos conscientes de la crisis o la necesidad que hay en la iglesia actual de que podamos volver a la iglesia en los orígenes. ¿Están de acuerdo? Bien, quizás los que llegaron último no escucharon nada del sílabus. Hay un sílabus ahí que ustedes, no sé si les hicieron llegar. Vamos a ver si vamos al sílabus. Ya. ¿Ahora lo ven? Sí, lo ven, ¿verdad? Sí lo vemos. Ya, bien, bien. Ya, ahí está la descripción del curso, los objetivos, ¿ya? La descripción del curso, los objetivos, ¿y qué más encontramos ahí? 4 objetivos, tenemos diríamos, las clases por cada semana, y también hay una sumilla, ¿ya? Perdón. Hay, ya, hay un contenido temático de las clases por semana, ¿ya? Mm. Ahora hemos avanzado las causas de la pérdida esencial de la esencia bíblica de la Iglesia del Nuevo Testamento. La segunda parte, después del receso, vamos a ver la Iglesia del Nuevo Testamento o la Iglesia que se ilustra en el Nuevo Testamento. Ya, ese es el contenido, y vamos a ampliar esto para cada clase, ya les harán llegar el sílabus. Y sí, lo que yo quiero es que veamos aquí respecto del sistema de evaluación, ¿ya? 20% es por asistencia, participación 20%. Hay un examen al final acerca de este curso. No es difícil, es diríamos, de lo más importante del curso, que van a dar un examen, y también hay un ensayo, ¿ya? Hay un ensayo. Eso lo ha requerido el seminario, es un ensayo de 4 a 5 páginas, me han dicho. 5 páginas incluyendo la carátula. ¿Ya? Entonces, necesitarán de repente algún alcance para este ensayo. Yo tenía por aquí, a ver, déjeme ver. Tenía... Ya. Aquí tengo una... A ver, vamos a cambiar esta presentación. Ya. Aquí tengo un formato, diríamos, que ustedes también lo van a tener para que tengan referencia acerca del ensayo, ¿ya? Regresando a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿cómo se debería establecer en casa iglesia? Ya les voy a explicar, bueno, parte, porque esto lo podrán entender ya hasta el final, ¿verdad? Entonces, la introducción aquí, ¿no? La especificación del ensayo. Hay 2 opciones al final de este curso. Si usted está de acuerdo con lo que plantea, con lo que nosotros o con lo que yo estoy planteando, entonces, si considera que Casa Iglesia es la iglesia del Nuevo Testamento, haga un ensayo acerca de cómo establecería Casa Iglesia en su congregación, siguiendo los principios y pautas impartidas en clase. ¿Me están escuchando? Sí, pastor, estamos escuchando. Ya. Si considera usted que Casa Iglesia no funciona como la iglesia del Nuevo Testamento, entonces su ensayo lo va a hacer igual, pero va a argumentar acerca de por qué no lo es. ¿Ya? El ensayo debe ser debidamente sustentado en ambos casos con base bíblica y textos académicos.
La fuente es Arial, el tamaño de las letras es 11, el interlineado es 1.5. ¿Ya? Después de la carátula, en la página siguiente, viene el resumen, pero el resumen se elabora al final ya del ensayo, ya solamente que en ese orden se presenta. ¿Ya? Entonces, ahí tienen la introducción. En la introducción ustedes deben de considerar, captar o buscar la atención del lector, ¿no? Es la parte en la cual se hace una presentación sobre la temática, tratando temas como antecedentes o aspectos que incentivaron al desarrollo del ensayo. Debe crearse siempre una relación entre estos antecedentes y lo que será la temática general del texto. ¿Ya? De eso es una hoja de introducción. El desarrollo son 3 hojas a un espacio y medio. El desarrollo es el cuerpo del ensayo, es el espacio en el cual se señalan las ideas, los fundamentos del trabajo escrito. Es imprescindible que la estructura del desarrollo sea organizada siguiendo una secuencia previamente estipulada, de manera que la información expresada se comprenda o sea entendible o precisa. Y conclusión es una hoja. También referencias bíblicas y también académicas o citas de autores. ¿Ya? Son cinco páginas, una es la carátula, en sí son 4. No es mucho. Si tienen algunas dudas en el desarrollo de esto, lo pueden ir haciendo mientras vamos desarrollando este curso, ¿ya? Hoy en el día de hoy estamos viendo la problemática de la iglesia. Entonces, eso ya pueden ustedes considerarlo para irlo poniendo en la introducción. Pueden identificar de pronto cuál es el problema actual en la iglesia en la que ustedes congregan. ¿Es problema de liderazgo? ¿Problema de sincretismo? ¿Problema de, no sé, de doctrinal? Ustedes puedan identificar algo y puedan tener una premisa o sea, después de identificar cómo van a dar una solución a eso. Eso es solamente en la introducción, como algo muy atractivo. Para eso pueden buscar un nombre que llame la atención, pero que tenga relación con lo que ustedes van a escribir o decir más adelante. Me imagino ya están en 4º año, estarán cansados de hacer ensayo. ¿Sí? Ya deben ser campeones haciendo ensayos. Ahora ya tienen que ser monografías, pero es un trabajo. A mí me dijeron que este ensayo pueden presentarlo hasta, no sé, 6 días después de que se termina la clase, algo así me dijeron. ¿Es así que le dan ese tiempo o le dan más?